Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este segundo día del foro El Valor del Diseño, organizado por el Departamento del Diseño. Y bueno, estamos estrenando en estos estudios de televisión, de comunicación aquí en la Ibero, lo cual nos hace felices de estar pudiendo compartir con ustedes este espacio tan maravilloso. Yo soy Cintia Gómez y me toca a mí moderar esta mesa sobre el valor de diseño en el espacio público. Y es muy importante en estos días entender lo importante que es para las personas el tema de la socialización. El ser humano por ente, o sea, por naturaleza, somos personas que necesitamos esta convivencia con otros. Y hemos visto en estos últimos años, en año y medio que hemos estado en pandemia, hemos visto coartada esta parte de la socialización a través de quedarnos involuntariamente en nuestras casas y la falta que nos hace esta convivencia es estar con otros en espacios, porque hemos tenido convivencias de manera virtual, pero evidentemente no es lo mismo el poder estar en un lugar conviviendo, platicando, celebrando y aprendiendo. Y bueno, en algún momento de la vida me tocó a mí hace un par de años estar haciendo un estudio y en ese estudio me encontré un reporte en donde había una proyección que para el 2023 en México se iban a construir más de 250 centros comerciales. Eso implica que es un espacio público cerrado, que detona claramente la situación que estábamos viviendo y que seguimos viviendo en nuestro país relacionado con la inseguridad y la violencia. Y la gente, pues evidentemente sentía que el estar en esos espacios pues generaba mucho más seguridad, ¿no? Y generaba esta parte de la convivencia. Pero todo lo que sucedió esto de impulsar los centros comerciales fue todo un boom tremendamente que se afectó por la pandemia. Pero sin embargo, existen otras y existieron otras iniciativas que lograron generar esos espacios públicos, pero en un área completamente abierta, en donde pues al final el ser humano necesitaba estar ahí, pero era un gran reto, ¿no? Vencer esos miedos de estar en esos lugares donde existe la inseguridad y la propia violencia. Y eso se logró gracias a tres factores y tres agentes fundamentales. Por un lado, toda la parte del apoyo gubernamental que tiene que estar cediendo los terrenos, aprovechando, ¿no? Y dando toda esta parte de legislación. Por otro lado, la inversión privada, que es toda iniciativa del sector privado que apoya con esos financiamientos para poder construir. Y otro punto bien importante, que yo creo que es el fundamental, es la parte de la sociedad civil. Juntar a toda la comunidad para que con esos tres agentes realmente estos espacios públicos al aire abierto puedan tener esa incidencia dentro de la comunidad. Y bueno, pues este foro se trata, este espacio y esta mesa, se trata de hablar cuál es el valor del diseño en esos espacios públicos. Y para eso tenemos a dos expertos que han dedicado gran parte de su vida profesional a apoyar y hacer este tipo de proyectos en nuestro país. Así que le voy a dar la bienvenida a Itziar de Luisa, que ella es ciudadana y activista del espacio público, vicepresidenta de la Fundación Universidad Autónoma Metropolitana, ha participado en organismos civiles y proyectos de movilidad, colaborando con la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Privada, y es presidenta ejecutiva de la Asociación de Colonos SEDEC Santa Fe, AC, en la Ciudad de México. Bienvenida, Itziar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias a la Ibero, para empezar, gracias al Departamento de Diseño por esta invitación. Un placer estar aquí, compartir las ideas. Como bien dices, es un foro de diseño y yo soy ciudadano, entonces es muy interesante la interacción que podemos y cómo podemos colaborar en estos espacios públicos. Quisiera retomar algunos de los datos que acabas de decir de los centros comerciales y la numeralia mundial nos dice que para el año 2030 el 80% de las personas vamos a vivir en las ciudades. Dentro de las ciudades, los parques es una infraestructura. O sea, no es, ay, nos sobró una cuadrita, o se ve bien, o esto es difícil de construir, o aquí hay más niños y entonces vamos a poner un parque. No, realmente tiene que haber una planeación muy precisa de dónde vamos a poner los espacios públicos. En otros países construyeron el espacio público y luego el desarrollo. Ojalá pudiéramos llegar a esto, ¿no? Pero de aquí al 2030 tenemos una gran oportunidad de empezar a planear las ciudades, que no nos gane la velocidad del crecimiento.
van a ser más ciudades en el mundo, más verticalización de las ciudades, claro, y vamos a tener que ir apartando estos espacios, ¿no? Va a ser muy costoso ir creciendo horizontalmente, entonces la verticalidad nos va a permitir pues, apartar estos pequeños espacios. Es bastante usual en muchas ciudades retomar algunos de los terrenos que se usaron para otras cosas, ¿no? Para una fábrica de papel, para una fábrica o un puerto o la vía del tren, ¿no? Algunas infraestructuras que se usaron para otras cosas, pues implementarlas como espacios públicos. Así nos pasó en Santa Fe, ¿no? Santa Fe, siendo una colonia que tiene muy pocos años, no ha cumplido 50 años, se diseñó desde el gobierno federal con una visión de lograr un polo de desarrollo financiero, residencial, educativo, comercial, etcétera. Pues hoy a 50 años, pues una historia de éxito porque convertimos zona de basureros en una parte importante de la ciudad, pero es bastante agresivo Santa Fe. Ha sido muy preocupante la cantidad de tiempo que tarda la gente en venir a trabajar a Santa Fe o a estudiar a Santa Fe. Mucha gente come en la calle, ¿no? En los puestos ambulantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ir modificando estas realidades? Y bueno, hemos trabajado mucho desde la Asociación de Colonos, que comienza con Libero, comienza en la creación de Santa Fe, y pues tuvimos la oportunidad, se alinearon los astros con los desarrolladores que bien los mencionabas y también con el gobierno para crear el proyecto del Parque La Mexicana, que es un parque público metropolitano por su tamaño. Quisiera poder compartir con ustedes el video para que, pues bueno, podamos seguir platicando. Me parece muy bien. Creo que tienes el clicker. No, dijeron que lo iban a... La Mexicana es un parque público en el poniente de la Ciudad de México. Está rodeado de colonias populares y un desarrollo inmobiliario moderno, residencial, educativo y corporativo. En el pasado, era una zona destinada a tiraderos de basura. Se construyó en el agujero de una antigua mina de arena, que fue rellenada con cascajo en el temblor del 85. La Mexicana es fruto de negociaciones vecinales con el gobierno. En vez de construir más de 9,000 viviendas, se acordó vender el 30% del terreno para edificar 1,650 viviendas y, con esos recursos, dar vida a un parque en el 70% del terreno restante. Y también que el parque sería operado por vecinos a través de una concesión, sin recibir presupuesto público. El diseño arquitectónico contempla un andador central que va presentando a los lados las diferentes áreas: jardines infantiles, jardines de adultos, skate park, lagos, anfiteatro y jardín canino. Las pistas para bici y para correr rodean La Mexicana, brindando así un atractivo recorrido. Con un programa cultural, deportivo y social, el parque atrae y asegura una inolvidable visita a más de 2.5 millones de personas al año, 30% de las cuales son niños. La sostenibilidad económica fue un compromiso desde su planeación. El costo de mantenimiento y la operación se pagan con las rentas de los espacios comerciales, así como con los estacionamientos y baños. La Mexicana es un proyecto ambientalmente responsable y los lagos son su sistema hidráulico. Se llenan de agua de lluvia o agua tratada en época de estiaje, la cual se utiliza para regar, limpiar y el WC de los baños. El consumo de agua potable es mínimo. Se limita a la fuente infantil, los bebederos y los lavabos únicamente. Las luminarias de las vialidades tienen celdas solares, lo cual disminuye el consumo de energía eléctrica. Para la construcción del parque se plantaron 3,000 árboles, 80,000 arbustos, 40,000 metros cuadrados de cubresuelos y 70,000 metros cuadrados de pasto. La Mexicana cuenta con un plan de manejo de residuos mediante el que continuamente se busca disminuir la producción de desechos, reutilizarlos y reciclarlos. Pues es interesantísimo lo que nos acabas de presentar, Itziar. La verdad es que es un desarrollo bien interesante porque sabemos que tuvieron que luchar mucho ustedes, ¿no? Como sociedad de colonos, porque al final había una proyección ahí de que iba a ser vivienda,
¿no? Y entonces se habían planteado más de 6,000 viviendas dentro de la Mexicana, y fue toda esta lucha desde la sociedad civil por poder construir este parque y este desarrollo de la Mexicana, ¿no? Sí, justamente fue, a mí no me gusta llamarle lucha vecinal porque parece que no, así salimos a las calles. No, yo creo que fue una negociación, claro, y fue un enorme aprendizaje. De lo que empezamos a negociar con el gobierno a lo que terminamos, pues yo creo que para los vecinos fue mucho mejor y definitivamente para el gobierno. El gobierno empezó en ese terreno con la idea de construir 12,000 viviendas. 12,000 viviendas son como 50 y tantos edificios de 50 pisos. Sí, claro. O sea, era, ¿no?, como una torrecita, como si fuéramos hormigas, pero además colgadas. De ahí bajaron a 9,000 y de ahí empezamos la negociación. Los vecinos empezamos con un proyecto, se pueden imaginar, ¿no? 42 hectáreas de parque y a ver quién nos iba a ayudar a sostenerlo y qué iba a haber adentro, etcétera, ¿no? Fue muy educativo porque la participación de los vecinos empezó a hacer con otras delegaciones, con otras asociaciones de vecinos, y cuando escuchas que la ciudad tiene tantas necesidades, pues no que sea menos necesario un parque, pero cuando la gente no tiene agua, no tiene calles, no hay hospitales, decir, chin, vamos a tomar ese presupuesto de la ciudad y lo vamos a llevar a otro lugar. Y eso nos lleva a la mitad del camino a decir, oye, ¿por qué no se vende una parte del terreno? Con esos recursos la ciudad paga la construcción de un parque, y así la ciudad desde luego le cuesta dinero porque es un terreno que si hubiera vendido pues hubiera tenido los recursos, claro, pero no hay un desembolso de la ciudad, entonces eso nos permite construir un parque. Y la otra era que no es un problema de México, es un problema del mundo la operación de los parques, y de ahí luego me voy a brincar a diseño. Claro. Somos muy buenos en todo el mundo para construir parques, mantenerlos en el tiempo pues tiene un grado de complejidad gigantesco. Entonces, habiendo visto lo que pasaba en muchos lugares del mundo, dijimos, qué peligroso los mismos vecinos irnos con un proyecto que luego se vuelva un espanto, ¿no? En vez de ser un parque, ¿no?, sexo, drogas y rock and roll, y a ver quién quiere vivir junto a ese lugar, ¿no? Entonces, cuando hicimos todas estas peticiones al gobierno, una de las más importantes fue lo queremos operar. Y lo queremos operar, y cuidado con lo que piensas o con lo que deseas, ¿no?, como dicen los gringos. ¿Cómo íbamos a llegar a un modelo en el cual el mismo parque tuviera esa sostenibilidad? Muchos decían, bueno, es que es Santa Fe, y bueno, pues que haya donativos, y la gente no tiene, primero hay miles de fundaciones, hay miles de causas, y luego son bastante esporádicas, o sea, no puede un proyecto de ese tamaño depender únicamente de los donativos. Aparte, dicho sea de paso, los donativos muchas veces son personales, entonces cambia la cabeza de un corporativo y ya, pues, digo, niños con cáncer, desayunos, educación, vivienda, te puedes ir a tantas causas que dices, bueno, ¿qué pasa si nos quedamos sin este dinero? Entonces, parte de la negociación fue la construcción y parte de la negociación fue la operación, quedarnos con la operación del parque. Y ahí me brinco al valor del diseño que tuvimos que llevar a cabo. Hicimos como vecinos un proyecto, un plan maestro que lo propusimos, pero eran 40 hectáreas. Cuando llegamos a la negociación y nos dicen, ok, pero quedó en 28 hectáreas, dijimos, bueno, pues no es cosa de, bueno, pues los baños la mitad, la canchita la mitad, sino decir qué se queda y qué no se queda. Hicimos un análisis de qué funcionaba en el mundo, ¿no? Cuáles son las actividades, cuáles son las áreas, cuáles son lo que la gente necesita dependiendo de la zona en la que estás, pero básicamente todos los parques del mundo tienen la misma experiencia, es muy curioso, pero el parque es tan democratizante que no importa tu nacionalidad, no importa tu nivel socioeconómico, no importa tu edad, no importa si eres Ironman o un baquetón, o sea, le da la bienvenida a todos. Entonces, el poder aprender de todos estos espacios públicos, pues fue nuestra punta de lanza. ¿Por qué es importante el diseño, ¿no?, viniendo a este importante foro? Creo que primero es la accesibilidad, o sea, la accesibilidad a los espacios públicos, y no nada más que tenga un paso peatonal o un semáforo o una ruta, sino mucho más allá. ¿Cómo atraes a la gente desde su diseño? El segundo punto es cómo haces que permanezcan.
¿cómo con el diseño haces que sea tan buena la experiencia que digan, chin, nos está lloviendo o ya va a cerrar el parque o alguna situación que no puedas ir, pero que te quedarías el mayor tiempo posible? Y la tercera, que es un eje transversal, es la seguridad. Y no quisiera nada más hablar de la seguridad, de la delincuencia, que desafortunadamente las luminarias, o sea, que tú veas luz y entonces eso genera una percepción en las personas porque está iluminado el parque. Si tú ves un parque que está oscuro, dices, no me voy a quedar en el parque, empezando por todo lo que implica iluminación, mobiliario y demás. Definitivamente, pero hay asuntos inclusive también tan bobos como que hay un barandal que no te permita caerte. Claro. Porque la realidad es que cuando las familias o las personas entramos a los parques, yo creo que si nos pusieran los botoncitos estos cardíacos, o sea, bajamos el metabolismo, es muy curioso, pero ves que entran los niños y se prenden, o sea, los perros y los niños les suben la energía y los papás y los jóvenes como que, qué rico, entramos a un parque. Quiere decir que ellos bajan lo alterados que estamos, pero quiere decir que el parque pues tiene que subir su seguridad. Y es seguridad tan simple como, a ver, un niño se puede subir aquí y se tira, o el árbol es peligroso para que no se nos pueda caer, o hay un río y entonces pues no es buena idea que sí que lo podamos ver, pero que no se puedan meter. Los perros grandes de los chicos. Entonces hay un tema de seguridad que, como bien dices, son pues los andadores que estén iluminados, las áreas que no sean contra la pared, los muros altos, la fronda de los árboles. O sea, la fronda de los árboles no es una casualidad en los parques, se corta hasta cierta altura para que tú puedas tener una visibilidad. Asimismo, los muretes, que le llamamos verdes, es para dividir un área de otra, para que no se pase la gente, pero para que niños de X edad, que los puedes dejar en libertad en los parques, si les estés echando ojo de hágases así, ves al de la camisa roja que no, ya lo localizaste que es el tuyo. Entonces, toda esa gama de asuntos termina en la operación del parque. ¿Qué es lo que quieres? Que venga la mayor cantidad de personas en todos los horarios. Quieres que permanezcan el mayor tiempo posible y quieres operarlo de la manera más barata. ¿Qué pasa si estás pensando en regar con 14 jardineros en cada jardín o pones un riego automatizado? Entonces, el diseño tiene que ir como hasta ese extremo. Desde la estética, que comentamos que es como tan subjetiva, tan sutil, tan cuestionable, hasta cuánto está costando regar el parque o cuánto está manteniéndolo tener estos árboles o estas plantas, ¿no? El mantenimiento inmobiliario también, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque las bancas, pues si te subes a la banca, pero cada vez le das con el zapato, pues va a ser algo que se va a despintar. Claro. Si es un poste que está muy a la entrada, pues los perros van a hacer pipí y más lo vas a tener que pintar con mayor. Entonces, es un reto gigantesco porque tienes que atraer, tienes que tener los seguros a los visitantes y además cuando cierra el parque tiene que ser muy fácil y económico el poder mantener. Entonces, ha sido una gran experiencia el poder trabajar con arquitectos. El proyecto original lo creamos con Víctor Márquez, que es un urbanista. Se unió por parte del gobierno Mario Shetland, que tiene un camino recorrido gigante en espacios públicos, y también participó de manera muy activa Jorge Gambo. Entonces, con ese trío de arquitectos, pues mi participación era casi de sentido común, ¿no? Oye, yo veo que los niños hacen esto, a las mamás les preocupan esto, los deportistas de hoy en día quieren esto. Entonces, todos esos comentarios implementarlos en el diseño, ¿no? Tratar de traducir la utilidad en estética fue un reto mayor. Diseñamos algunos espacios y se convirtieron en otra cosa, ¿no? También tú diseñas para algunas... Y en el día a día va cambiando. Este es el jardín de la gente mayor y pues resulta que es el mejor lugar para los penales, para echar el frisbee, para los perros las carreritas, ¿no? Entonces, pues tenemos ese reto. Cuando, ¿no? Se va apropiando la comunidad de los espacios. Me voy a ir ahora, voy a seguir contigo, pero ahora voy a presentar a Marco Coello, que es otra de las grandes personalidades que tenemos el día de hoy aquí en este foro. Y bueno, Marco, bienvenido, muchas gracias. Voy a leer un poco quién eres, tu trayectoria. Él es maestro en arquitectura y urbanismo, socio fundador desde 1990 de C-Cubic Arquitectos, una firma que trabaja a nivel nacional e internacional, que brinda servicios de arquitectura, urbanismo, restauración, interiorismo, diseño gráfico e industrial.
Entre sus proyectos más importantes destaca el edificio residencial High Park en Santa Fe, Espacio Ciudad de México en el Bosque de Chapultepec, Centro Cultural, Auditorio Belisario Domínguez y Biblioteca Maya en Comitán, Chiapas, el Museo del Niño en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, entre otros. Y también es cofundador de Design Week México, ¿no? Desde el 2008 y ha colaborado con gobierno local, universidades y museos y han hecho este proyecto maravilloso del Canal Nacional, ¿no? El cual nos va a platicar. La verdad es que son grandes. Marco es un gran impulsor del diseño en nuestro país. Han hecho grandes logros, la verdad es que, y sobre todo entender esta parte, Marco, Itziar, el tema de que ustedes desde otra perspectiva, ¿no? Como arquitecto, tú como ciudadana, ven al diseño como algo fundamental para el desarrollo. Así que bienvenido y platícanos del Gran Canal. Muchas gracias por la invitación, Cintia. Mil gracias. Es un honor y es un gusto estar aquí platicando sobre esto tan interesante que es el espacio público. Muchas gracias y mucho gusto también, Itziar, y a la universidad y a la Escuela de Diseño por la invitación. En nombre de Andrea, César, Emilio Cabrero y tu servidor, gracias. Pues tenemos esta breve presentación. Voy a tratar de platicar un poquito sobre Canal Nacional. No sé si lo conocen. A los que no lo conozcan, los invito que vayan, porque de verdad es uno de los mejores secretos guardados de la Ciudad de México, digo yo. Es un espacio que realmente fue construido por el hombre hace 2000 años. Es uno de los caminos de agua más antiguos de América, me atrevo a decir, y probablemente el único que queda de esta antigüedad. Es un camino hecho por el hombre en donde circulaban y navegaban todas estas chinampas desde Xochimilco hasta el centro histórico. Realmente lo único que queda del Canal Nacional son alrededor de 10, 12 kilómetros. Por aquí transitaban pues todos los alimentos, los materiales de construcción. Este espacio sigue existiendo, queda un tramo todavía, pero estuvo en peligro de ser convertido en otra vía pública, cosa que hubiera sido muy lamentable. Realmente el trabajo se debe a los vecinos que hicieron pues, un trabajo fantástico primero para recuperarlo y después para defenderlo legalmente. Demandaron al gobierno, ganaron y el espacio se declaró como espacio monumental abierto. Aquí podemos ver unas imágenes del 2006, cómo estaba. Yo creo que muchos ciudadanos de la CDMX tenemos esa idea de que el Canal Nacional era un basurero, sí lo fue durante muchos años, y aquí tenemos una fotografía de cómo está ahorita, ¿no? Entonces es un trabajo fantástico, sobre todo pues de la ciudadanía, ¿no? Es un proyecto que a mí me encanta porque viene de los ciudadanos hacia arriba y es increíble porque de verdad el trabajo que hacen, la programación del espacio, es un espacio muy particular porque se encuentra entre 3 alcaldías, Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco. Entonces es un poquito tierra de nadie, no lo cuidan realmente como se debería de hacer el gobierno, entonces esa tarea la han tomado los vecinos. En el 2018 fuimos Capital Mundial del Diseño y tuvimos la fortuna de trabajar en este proyecto. Teníamos el tema de diseño socialmente responsable como uno de los principales temas sobre la mesa en Capital Mundial del Diseño, y entonces pues yo siento que fue uno de los proyectos más interesantes y en los que yo tuve la suerte de involucrarme con un grupo de vecinos y de especialistas, arquitectos, urbanistas, activistas de México. Éramos más de 30 personas que vivimos a lo largo del Canal Nacional aproximadamente 2 semanas para generar una serie de proyectos a corto, mediano y largo plazo. Entonces aquí tenemos el proyecto en la parte izquierda más ambicioso, que es la planta de Miramontes, que es una planta que está trabajando parcialmente. Ahorita les platico un poco más de eso. Al centro tenemos el Paso de la Muerte, que es el eje de la viga, que no hay un paso seguro y es peligrosísimo y te juegas la vida cada vez que atraviesas por ahí. Y finalmente tenemos el pequeño puente de Colorines, que es el tramo en el que nosotros estamos trabajando específicamente con la comunidad. Entonces en este puente lo que propusimos era pues darle las condiciones para que pudieran seguir teniendo la programación que ya venían haciendo con los niños, talleres, música, arte, una programación increíble
coincido contigo, Itziar, de que la gente se tiene que apropiar de los espacios. Entonces, esto lo hace a través de la programación, porque es sí construirlos, sí preservarlos, cuidarlos, pero también programarlos. Y eso es una parte fundamental que solamente los vecinos hacemos, ¿no? Los gobiernos van, vienen, cambian de color, pero nosotros seguimos aquí y somos los que al final del día nos encargamos más de que estos espacios sigan vivos y que la gente los siga cuidando. El otro proyecto a mediano plazo pues era este puente, que no podía ser nada más un puente peatonal porque pues las especies no podían pasar. Hay patos, hay más de 50 especies ahí increíbles, hay un pato mexicano precioso que es un pato café, y entonces la solución pues es distinta, es un poco más compleja, es más bien elevar el eje existente para permitir por abajo el flujo y que puedas caminar y que puedas navegar por abajo. Y finalmente, donde arranca realmente lo que queda ahorita del Canal Nacional es esta planta de Miramontes, que es una planta de bombeo, que tiene esta gran pluma ahí abandonada desde hace décadas y que propusimos pues hacer un espacio como un parque, realmente como un espacio público, incluso la misma planta convertirla en un centro de interpretación hidráulica, o sea, para que la gente entienda un poquito la importancia del paisaje lacustre mexicano que hemos perdido a lo largo de todos estos años por la fallida apuesta al vehículo, ¿no? A los automóviles. Y convertir esa grúa en un mirador para que la gente pudiera ver desde ahí hasta Xochimilco todo el Canal Nacional. Pues realmente nuestro trabajo desde entonces fue no nada más hacer el proyecto durante World Design Capital en el 2018, sino visibilizar el proyecto. Para mí era importantísimo esto que están haciendo los vecinos, esto que han cuidado, esto que han preservado y que siguen programando, se tiene que dar a conocer al mundo, porque es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, es patrimonio realmente. Entonces lo metimos a muchos concursos, ha sido un proyecto multipremiado. Entre uno de los reconocimientos tenemos el Charter Award del Congreso del Nuevo Urbanismo, que es una de las organizaciones internacionales más importantes que apuesta y apoya proyectos que hacen las ciudades más caminables, más seguras y más amigables. Y por el otro lado tenemos a World Monuments Fund, que es esta organización que selecciona 25 sitios en el mundo cada 2 años para ser observados y para ser preservados. Entonces tuvimos la suerte de estar, ya estamos ahorita en el 2020 y 2021 dentro de esta lista, con espacios tan importantes como lo es la Catedral de Notre Dame en París, por ejemplo, el Paseo de los Incas, hay proyectos fantásticos y Canal Nacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? Es una programación de 2 años con un fondo a través de American Express para la programación que ya se venía haciendo por parte de los vecinos y la Fundación López de la Rosa, que es una pieza fundamental en todo este proceso, y sobre todo que todo este proceso se haga con una sistematización de la UNESCO México. Firmamos un acuerdo con ellos, es un proyecto que les gusta, que apoyan, y se están teniendo talleres y conversaciones con todos ellos, porque para nosotros lo más importante es de qué manera va a quedar blindado este espacio. Entonces tenemos la inquietud, la locura, el sueño de que entre como una extensión de la declaratoria de un espacio patrimonial de la UNESCO. Ya está el Centro Histórico y Xochimilco, que entraron en la misma declaratoria en el 87, y entonces este espacio curiosamente era el puente entre los dos. Entonces es posible, es factible obtener eso, y sería pues un reconocimiento fantástico para todos los vecinos y las asociaciones que vienen trabajando ahí. Entonces, esas son todas, algunas de las iniciativas. Es un proyecto que se ha trabajado con la sociedad civil, con la iniciativa privada, con academia, con universidades, con compañías que apoyan y con el gobierno, ¿no? Entonces, invito a los que no lo conocen que vayan a conocerlo, y agradezco a todos los que participan y apoyan este proyecto. Muchas gracias. No, pues qué interesante, igual, esta parte del Canal Nacional en donde hablas del valor de la comunidad. O sea, yo creo que algo que es bien importante, uno, es que se apropie la comunidad de los espacios públicos. Correcto. O sea, que la gente realmente lo sienta, porque tú puedes hacer, ¿cuántos proyectos ha habido, ¿no?, en el mundo entero y en México como tal, que llega, te ponen un parque y está el Parque Divino y nadie va, ¿no? Nadie asiste a ese lugar porque no lo sienten de ellos, porque sienten que es una imposición. Yo vivo en un lugar en donde hay un parque que en verdad es rarísimo que veas gente ahí. Y dices, ¿qué es lo que sucede si la planeación se hizo, si se pensó, ¿no?, en todos los espacios como tal, y de repente nadie asiste a este espacio? Y te das cuenta que cuando empiezas a vivir es que, uno, punto fundamental, no platicaron nada. Una parte que vemos aquí en la Ibero es esto que ya hemos trabajado con ustedes, el diseño estratégico.
¿no? Esta parte de entender a todos los agentes que están involucrados en esa problemática y a partir del diseño entender cómo podemos generar unas soluciones que la misma comunidad evidentemente participe y se apropie. Y ahí es donde entra muchas veces el diseño. En este caso del Canal Nacional, ¿qué valor le viste tú cuando entraron ustedes desde otra perspectiva, ¿no? Como Cúbica, todos los proyectos que metiste de Design Week, ¿no? Que eran miradas desde arquitectos y diseñadores que tienen otra mirada completamente diferente a los que están operando día a día ahí, que es la comunidad. Y ustedes traen una visión de diseño, de qué ha sucedido en otras partes del mundo. ¿Cómo pudieron integrar esto y comunicar a la comunidad ese valor que podía hacer que ganaran todos estos concursos y que sumara para que realmente su proyecto, o sea, este Canal Nacional, pudiera sostenerse en el tiempo? Sobre todo, la importancia del diseño participativo. Ha habido un paradigma impresionante en el diseño de los espacios públicos. Sabemos lo importantes que son lugares donde la gente no tiene que consumir ni gastar nada para estar contento, sentirse seguro, estar bien. Y realmente lo que ha cambiado es que antes se diseñaban solamente por equipos de especialistas, urbanistas, algunos sociólogos probablemente, algunos diseñadores, pero ahora eso ha cambiado porque ahora resulta con el nuevo diseño táctico, con el nuevo urbanismo, que hay grupos de sociedades, de vecinos que hacen parques en 6 horas y que son un éxito. Entonces, ¿qué sucede? Ahora resulta que no necesitamos gastarnos una fortuna y hacer elefantes blancos para hacer espacios seguros, accesibles e inclusivos. Entonces, ahí es cuando cambiamos nosotros como despacho, como organización, y realmente nosotros no somos los expertos de nada, nosotros somos unos mediadores para escuchar a la comunidad, para tener toda esa serie de talleres. Es importantísimo escuchar a todas las voces, hay muchísima gente que tiene mucho que aportar a los proyectos y entonces los proyectos vienen más bien de la gente hacia arriba. Y es un ejemplo que hemos aplicado en algunos otros proyectos y funciona muy bien, porque cuando la gente participa desde un inicio, no hay la sorpresa de que yo no pedí esto, yo no necesitaba esto y no lo voy a cuidar, y están abandonados como muchos de los espacios públicos que tenemos, ¿no? Entonces, ahí viene realmente para nosotros el valor de la gente, de empoderar a los vecinos, y sí es a través de toda esta visualización que la gente se sienta orgulloso de su espacio, que lo cuide, porque es muy difícil. A los vecinos no los contrata nadie para cuidar, para salir. Aquí en el Canal Nacional ellos mismos han diseñado sus propias lanchas, sus propias herramientas, no son herramientas que puedes ir a comprar a Home Depot, son piezas o herramientas que no tiene tampoco la alcaldía, porque si dijeras vienen del municipio unas lanchitas y lo hacen todo padrísimo. No, no es así, son ellos mismos, los vecinos que son herreros, los vecinos que aprenden, los que saben pescar, los que saben cuidar, y ellos son los que salen a ensuciarse las botas, las manos, y hacen este trabajo porque se llena de chilacastle, que es como una especie de alga verde. Sí, la que proyectaste exactamente, en el que hay que estar limpiando y hay que estar atendiendo. Entonces, es realmente cómo la gente se empodera, los vecinos, y cómo trabajamos en conjunto, lo que comentaba Itziar, con el gobierno, con las iniciativas privadas y sobre todo el diseño, que no es nada más diseñar. Luego los diseñadores queremos ponernos a bocetear y a construir algo, ¿no? Ya sea una banca, una rampa, algo. Y muchas veces ese diseño es más bien políticas públicas, programación, es otro tipo de diseño. Las líneas se han borrado mucho entre la arquitectura, el diseño industrial, el urbanismo, etcétera. Entonces, realmente el diseño está desde cómo vas a organizar las dinámicas con los vecinos, quién se va a encargar de qué va a hacer qué, y que todos caminen en una misma dirección. Es muy difícil, es súper difícil que la gente se involucre, porque necesitamos más mexicanos de estos que protegen el espacio, que lo cuidan, el patrimonio, y que salen realmente, son guerreros. Yo digo que son guerreros, es gente que cuida el patrimonio como muchas veces nuestras autoridades no lo hacen, ¿no? Sí, porque claramente ellos están viviendo ahí, ¿no? Entonces ellos saben, en el momento que tú los sumas, ellos saben cuáles son las necesidades y por dónde pasa la gente. Digo, ha habido varios estudios en donde en parques, hemos puesto esos ejemplos varias veces en clases, en donde estás hablando del diseño emocional y de repente ponen no toda la señalización del parque, que está el caminito divino para llegar y se está todo empedrado, y de repente volteas a ver el pasto, y en el pasto hay otro camino, un camino que va recto, que realmente la gente dice, yo voy caminando. Entonces, todo ese camino que hicieron de piedras, nadie lo usó. Alguien le faltó observar cómo la gente realmente
¿no? Vivía Claro. ese parque, Claro. y entonces pues eran otro camino, no iba para allá, era por acá. Así Si es. hubieran, ¿no?, platicado con las personas y ver los usos y cómo interactúan con los espacios públicos, pues evidentemente el diseño hubiera favorecido a que la gente caminara por donde normalmente camina, y el otro pues no hubiera tenido que gastarse toda esa cantidad de dinero y esa inversión porque la gente no la utiliza, ¿no? Así Supongo, es. yo no he visto eso en la Mexicana, Itziar. O sea, ¿qué ha sucedido con el diseño dentro del parque? Es un parque con mucha polémica porque está dentro de una de las áreas más prestigiosas de la Ciudad de México, ¿no? Pero sin embargo tiene alrededor el pueblo de Santa Fe, ¿no? Y yo he escuchado muchos comentarios en el que dicen, es que el Parque de la Mexicana es un parque elitista. Y cuando tú vas y vives el Parque de la Mexicana, te encuentras esa parte que tú decías, que es esa democratización del parque, o sea, ves de todo tipo de personas que están, desde trabajadores, estudiantes, ¿no? Gente que trabaja en mismo Santa Fe y baja a su hora de comida a convivir en el parque, familias que van ahí, chavos que estudian, en fin. O sea, realmente se ha generado un espacio que es habitado y usado por comunidad de Santa Fe, pero gente que no, gente que orbita, o sea, que viene, ¿no?, en las tardes o en algún momento a vivir el parque. Y eso ha sido gracias, desde mi perspectiva, a la buena planeación y a los espacios que tienen. Tú que lo vives, ¿no? Yo voy de vez en cuando, tú que lo vives abiertamente, ¿cómo sientes que la gente ha percibido ese valor del diseño dentro del parque? Porque está extremadamente bien diseñado. Dentro del diseño hubo varias discusiones así de enorme Tremendas. polémica. Una fue la reja, la barda. La barda. Chapultepec, por ejemplo, que siempre fue un gran ejemplo, desde luego todos los parques, ¿no? Central Park, pero pues la Ciudad de México, tener a Chapultepec como ejemplo, dijimos, bueno, ¿qué queremos que se repita? ¿Qué podemos mejorar? O sea, habiendo sido usuarios de Chapultepec, una sección de Chapultepec tiene reja, la otra no tiene reja. Entonces, la gran discusión en Santa Fe, ¿qué hacemos? ¿Ponemos reja o ponemos barda o ponemos puerta o ponemos...? O no ponemos nada. Y lo que hicimos fue no poner nada. Pero fue una discusión política y social, que luego nos llevó a un sobrecosto en operación gigantesco. Pero el discurso era, no podemos dar la imagen, aunque no fue real, pero dar la imagen de que aquí está cerrado y de que no son bienvenidos algunas personas. ¿Y a qué me refiero? Sociólogos nos dijeron, hay muchos como limitantes, como fronteras que la gente siente y no entra a ciertos lugares. Una heladería de una puerta chiquita, entrará mucho menos gente, aunque esté la puerta siempre abierta y haya promoción, entrará mucha menos gente que una heladería que no tiene puertas, ¿no? Y es un helado, o sea, no es de que, chin, me alcanzará para el brillante o no, no, es un helado, ¿no? Entonces pido una bola, o sea, no tanto es la parte socioeconómica, hay desde niños de 0 a 99 años, y sin embargo esa pequeña barrera de un vidrio te puede hacer que la gente entre o no. Entonces la gran discusión era que no parezca un parque para Santa Fe. Es un parque metropolitano, no es un parque de colonia, ni es un parque de bolsillo. El tamaño nos obligaba a decir, aquí está bienvenido todo el mundo. ¿Qué sucede con todos los parques? Pues entre semana esta ciudad no te permite, a mí me encantaría ir a jugar fútbol al Estadio Azteca, pero pues entre semana no me da tiempo de ir. Entonces entre semana tenemos unos visitantes locales que es desde Coajimalpa hasta Villa Verdún, o sea, no es el edificio de enfrente, o sea, es un diámetro bastante importante, un área bastante importante. Pero el fin de semana, pues es otro Chapultepec, o sea, es la gente que maneja 10 minutos más o se sube 2 paradas más al autobús y llega. Inclusive, por ejemplo, otra de las polémicas fue, ¿ponemos skate park o no, no? ¿Quieres estos chavos que a veces no se portan tan bien o no los quieres? No, sí los queremos, y los queremos en el centro del parque, no los queremos en una esquina. Los queremos en el centro del parque porque además hay mucho que aprenderles, ¿no? Pero además les vamos a poner el mejor skate, pero pongámonos en el centro. Entonces, todo lo que ocurre, pues es un ejemplo de lo que socialmente tenemos que hacer. Entonces, ya no tienes problema de que alguien se siente excluido o no. De los patinetos o de los skaters viene un camión de León, por ejemplo. Rentan un camión, vienen 40 chavos con sus cocas y sus tortas y se pasan todo el día en la Mexicana. Entonces me dices, oye, somos un lugar elitista. Yo creo que somos un lugar en el que hay muchas reglas,
y ahorita me voy al caminito que dices, está en un altísimo estándar todo, o sea, las flores, el riego, la seguridad, lo que esperan de los visitantes están, pero creo que es un piso que de ahí tenemos que ir para arriba, o sea, ya basta de quejarnos, es que esto no lo cuidan, es que la gente hace lo que quiere, es que en los espacios públicos no es para que la gente haga lo que queramos, es más, te deberías de portar mejor que en tu casa, en tu cuarto es lo que quieras, pero en la ciudad que es de todos, sí, nos deberíamos de... Claro. ¿Qué pasa con estos caminitos? Y me voy a ir a un ejemplo. Cuando abrimos el parque, todas las jardineras, pues las plantas iban saliendo, claro, ¿no? Aunque teníamos varios meses de construcción, pero la gente se pasaba por la mitad de los agapandos o por la mitad del romero. Pues tuvimos que poner el típico palito con hilito de joven, no se pase por aquí. Ah, no, es que voy al Starbucks. No, pues dale la vuelta, chavo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí estoy bastante en contra de inventar caminitos. Creo que hay una interpretación que hay que hacer y si es un espacio que se dedicaba a ciertas cosas, no, oye, toda la gente va a ese lugar, pues démosle una vueltita, pero no 2 giros hasta no sé dónde. Pero creo que también en esta convivencia tenemos que ver el bien común. Entonces dices, por ejemplo, un gran jardín, pues hay que cuidarlo y hay que cuidarlo involucra. En las flores, pues ni modo, para que no se metan las personas, ni los perros de las personas, le ponemos este palito. Y vamos a poner un andador que vaya girando para que tú vayas percibiendo, porque igual el que se corta así, los señores diseñaron un andador precioso, es un paseo de sensibilidad, de olores, de colores, y el que va con prisa, pues se la pasó por la libre, ¿no? Entonces yo sí creo que en los espacios públicos es un gran lugar para enseñar y para aprender, o sea, este tipo de andadores, por ejemplo, que te van guiando y el paseo, que es la gran experiencia de los espacios públicos, te pueden hacer todo este paseo pues, diseñado por los señores. Entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos? Pues ponte flojo y empieza a transitar por aquí. Oye, que debe haber más basureros, que debe haber... Yo creo que sí hay que escuchar a los vecinos, pero a veces los vecinos somos un poco, esto es lo que yo quiero y necesitamos ver un poco más la comunidad, ¿no? Sí tuvimos una gran experiencia de colaboración, pero creo que también como vecinos te tendrían que leer un decálogo así de esto no es para su bienestar únicamente, ni de su banqueta, ni de su perro. Señora, bienvenida, pero esto es para la ciudad. Porque entonces parece que tú nada más vas a una discusión vecinal, sacas tu banqueta, tu tope, y te vas de la discusión. Y no, tenemos que decir, a ver, yo no tengo hijos chiquitos, pero ¿y si tuviera? O si regresara con mis nietos. Oye, yo no tengo una gente en silla de ruedas, pero si tuviera, si yo fuera una persona en silla de ruedas, entonces también como vecinos esta educación, esta concientización de decir, ponte en los zapatos de todos, creo que podríamos apoyar muchísimo más. Y 2, mucho más importante, dejar de esperar que el gobierno va a hacer todo. En ningún lugar del mundo hace todo el gobierno. Y en países como el de nosotros, en el que hay tantas necesidades, el dinero es restringido, los programas podemos no estar de acuerdo, o nos levantamos las mangas y nos ponemos a chambear, o esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran motivación. Todos, hasta los arquitectos, duermen en su casa. Entonces, todos tenemos una colonia en la que participar, proyectos en los que participar. Así es, y lo que estás hablando es un poco de ese tema de educar. O sea, los parques públicos, evidentemente, y estos espacios públicos, lo que hacen es un espacio de convivencia, en donde tienes que arrancar con el tema de que yo tengo que cuidar el espacio y respetar a las personas, o sea, respetar el espacio y como respetas a los que están ahí. Entonces, el tema del valor del diseño dentro de estos espacios ha sido muy, muy rescatado en los últimos años. O sea, hemos tenido grandes foros en donde se ha hablado de cómo la iniciativa privada y cómo los diseñadores tenemos que incidir para desarrollar e impulsar estos espacios. Tú hablabas al inicio de nuestra conversación de este impulso que va a haber, este crecimiento de las urbes, ¿no? Las grandes urbes y cómo vamos a crecer, ¿no? De forma vertical, pero debemos de pensar desde nuestra perspectiva en diseñar estos espacios. O sea, porque si claramente estamos viendo que el gobierno, ¿no? tiene infinidad de problemáticas que resolver y de repente queremos que aún así resuelva el tema de los espacios públicos
sin el tiempo para dedicarle a lo que son, ¿no?, la comunidad, ¿no?, todas las gentes que vienen de los vecinos que, como tú bien dices, están pensando en su propio beneficio de su banqueta, su espacio, y no piensan en el bien común, pues evidentemente el gobierno no va a perder tiempo en todas esas discusiones. Así que un poco es tomar partido como sociedad e involucrarse en el diseño de nuestros propios espacios. A partir de eso, tú, Marco, que estamos a punto de terminar, nos quedan 5 minutos para estar en este espacio, ¿cómo crees que el diseño puede incidir en esta parte de fomentar o darle ese valor en la parte de los gobiernos? O sea, el gobierno es un eje rector en los espacios públicos porque al final son los que otorgan ese espacio, ¿no? Porque es un espacio que al final y lo regula, evidentemente. Entonces, ¿cómo podemos generar, o sea, ponerle ese chip al gobierno e impulsar eso? Hemos visto que ha habido, ¿no?, en gobiernos pasados varias iniciativas de apoyo y de reconocimiento por el diseño. En estos momentos, ¿cómo ves tú y cómo se pudiera hacer dejar esa semilla del valor? Yo creo que es fundamental la participación y la colaboración, que tenemos que meternos a la conversación y desde el principio no esperar y no ser decidiosos. Nosotros ahorita tenemos en Design Week, y por cierto quiero aprovechar rapidísimo el anuncio para que la gente visite la casa que acaba de abrir, el Design House, pero Design Week va a ser todo el mes y tenemos precisamente el lema de que el diseño es todo, el diseño es la respuesta, el diseño es empatía, el diseño es espacio público, y yo creo que es a través de la colaboración, porque sí, como bien dices, el gobierno regula, hace las asignaciones de los proyectos y todo, pero nosotros tenemos que entrar en la conversación desde el principio, no nada más recibir los espacios, decir que no, porque hay una cultura de no a todo, no a los parquímetros, no a los parques, no a los perros, no a nada, ¿no? Y más bien cambiarnos esa cachucha de roja a verde y cómo sí lo vamos a hacer. Y nosotros que tenemos 13 años colaborando y participando con la comunidad de arquitectos y diseñadores y público en general en México, estamos convencidos que solamente a través de la participación ciudadana y de la colaboración, porque es entonces cuando el espacio público se democratiza, la gente se apropia del espacio, como lo venimos comentando, la gente se siente orgullosa del espacio y se crea ciudad, se construye ciudad, que es este término que los urbanistas usamos muchísimo y que es muy cierto, ¿no? Porque cuando tú te sientes orgulloso del Canal Nacional, del Parque de la Mexicana, lo cuidas y eres más cuidadoso a la hora de tirar la basura, la guardas si no hay un basurero y no hay el pretexto de que no hay basureros suficientes. En Japón no hay ni un basurero y no ves basura en ningún lado. ¿Por qué? Porque la gente la guarda. Entonces vas creando esa comunidad, vas conociendo a tus vecinos y vas entendiendo la problemática de cada barrio de la Ciudad de México, que es como muchas ciudades juntas y que no hay una sola receta para toda la ciudad. Realmente cada parque, cada espacio público tiene una respuesta diferente, ¿no? Y una solución distinta. Y esa yo creo que la tenemos que dar nosotros, los vecinos, los arquitectos, los diseñadores, la academia, ustedes, las universidades y obviamente saber nadar con los tiburones y sacar adelante los proyectos con el gobierno, ¿no? Por supuesto, porque es muy, muy complejo, pero la verdad es que ustedes han hecho una gran labor en todo este tiempo con Design Week, como lo dices, y le han puesto y eso que es bien interesante en este foro, desde su mirada como no diseñadores, han encontrado ese valor del diseño, ¿no? Como tal, y lo han impulsado con infinidad de eventos que organizan en relación al diseño. Ahorita tienen, como dices, Design Week, tienen Inédito. Nosotros como La Ibero estamos participando con los estudiantes que ya lo sumaron a Inédito universitario, tienen ensamble artesano, o sea, infinidad de cosas que realmente lo que hacen es visibilizar el diseño, no solamente en el espacio público. Itziar, para terminar contigo, ¿tú cómo ves esta parte de hacia dónde va la Mexicana? ¿Habrá otros nuevos proyectos relacionados dentro del parque? Algo decías interesante, que muchas veces algún espacio que está diseñado para cierta cosa, es la misma comunidad la que te dice, no, pues yo lo había pensado para ancianos y resultó que ahora pues no es para ancianos, ¿no? Es para otra. ¿Va a haber cambios en el Parque La Mexicana? ¿Se rediseñará? ¿Habrá vinculaciones en relación? ¿Has hecho intervenciones con artistas dentro del parque? ¿Qué sigue del Parque La Mexicana? Bueno, lo más importante es que no está terminado La Mexicana, no nos dio tiempo. Primero tuvimos el temblor del 2019 y luego el cambio de gobierno, pues fue un brinco que tuvimos que pasar antes de terminar la construcción. Lo que es hoy el parque son solamente 2/3 partes del espacio. Tenemos 20 hectáreas y faltan 8 más para incorporar, que están del otro lado de la calle.
Tenemos una tienda Costco subterránea que va a abrir próximamente, y digo tenemos porque dentro del modelo económico de sostenibilidad financiera, las rentas de los restaurantes y del Costco van a ser los recursos que nos permiten operar el parque. En la techumbre de Costco hay un jardín contemplativo precioso y va a haber canchas deportivas de vóley, básquet, o sea, multicanchas de pádel y de soccer, y un roller park, o sea, un lugar para patinar. Entonces, toda esa parte deportiva está ya en construcción. Hay un nuevo estacionamiento subterráneo. En la parte superior va a haber un andador, la entrada sur, otros restaurantes, y nos falta el centro cultural, luego un gran jardín de 1 hectárea más y un área de valor ambiental. Entonces, pues bueno, nuestra primer misión va a ser consolidar la construcción. Debemos de terminar en los siguientes 2 años, pero el siguiente año, desde luego, toda la parte deportiva se une a esto. Habrá actividades que evolucionen. Yo no creo que de momento las áreas evolucionen, sino el uso que les damos a las áreas, y en ese sentido pues el mantenimiento se modificará. Yo creo que tendrá que pasar más tiempo que vivamos el parque para hacer modificaciones importantes, pero creo que son áreas que propusieron ciertas actividades y ahora están siendo modificadas como en los usos y costumbres, ¿no? Pero creo que es suficientemente joven todavía para vivirlo, y pues la siguiente generación que haga lo propio. Me parece muy bien. Pues quiero agradecerles a los dos por haber estado en este foro del valor del diseño y en esta mesa de espacio público, el valor dentro del espacio público. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Itziar, por estar con nosotros. Gracias. Les pido a todos ustedes que no se despeguen. En breve vamos a seguir con este foro. Ya están aquí los conferencistas y ya vi hasta Angélica, así que muchas gracias y sigamos con el foro del valor del diseño. Me despido, soy Cintia Gómez.